La lluvia golpeaba la ventana de la cocina como un puño que exigía entrar. Marcus Webb permaneció inmóvil, mirando la orden de desalojo arrugada en su mano temblorosa. 30 días. 30 días para encontrar $8,000 que no tenía. Detrás de él, su hijo Jaden, de 7 años, coloreaba en silencio en la mesa, sin darse cuenta de que su edificio de apartamentos acababa de darles una fecha de vencimiento. Marcus se dio la vuelta, con la mandíbula apretada, y contempló la tormenta. En algún lugar de esa oscuridad, otras personas también sufrían. Simplemente no tenía ni idea de cuánto. La tienda de la esquina en la Quinta Avenida y Marshall estaba a punto de cerrar cuando Marcus entró. Su turno en el almacén había terminado hacía una hora, y le dolían los músculos con un profundo cansancio que le llegaba hasta los huesos, consecuencia de haber cargado cajas durante 10 horas seguidas. Su ropa aún olía a polvo industrial y sudor. Había ahorrado lo suficiente del sueldo de hoy para comprar leche y pan, nada más. Jaden necesitaba el almuerzo para la escuela mañana. Mientras doblaba la esquina con su bolsa de plástico, algo lo hizo detenerse. El callejón detrás de la tienda estaba oscuro, de esa oscuridad que se tragaba el sonido, pero había movimiento. Una figura encorvada junto al contenedor, escarbando entre cajas desechadas con un cuidado desesperado y metódico. Marcus se había cruzado con personas sin hogar cientos de veces en esta ciudad. Había aprendido, por necesidad, a seguir caminando. No tenía suficiente en su propia copa para servir a los demás. Pero esta vez, sus pies se detuvieron. El hombre era viejo, quizá de 70 años, quizá más. La ropa le colgaba como piel prestada, hecha jirones. Tenía los dedos morados de frío. Y sus ojos. Marcus podía verlos incluso en la penumbra, de un gris pálido, inquisitivos, como si buscara algo que no fuera comida ni dinero, sino el recuerdo mismo. «Oye», gritó Marcus, con la voz más áspera de lo que pretendía. El anciano levantó la cabeza bruscamente. Por un instante, perdió la vista. Luego, poco a poco, recuperó la conciencia. «¿Estás bien?» Marcus se acercó, con la bolsa de plástico todavía colgando de sus dedos. El hombre no respondió. Simplemente se quedó mirando, como si intentara ubicar a Marcus en un mapa interior que ya no existía. Sus labios se movieron en silencio. Finalmente, busco, comida, cualquier cosa. Marcus miró el pan y la leche en su mochila. El almuerzo de Jaden. Luego volvió a mirar las manos del anciano, todavía temblando de frío, de hambre o de ambos. Sin pensarlo, sin permitirse pensar, Marcus abrió la bolsa y sacó el pan. Arrancó un trozo y se lo entregó al desconocido. El anciano lo tomó con la reverencia de quien recibe la comunión. Lo mordió lentamente, como si su mandíbula necesitara tiempo para recordar cómo. Cerró los ojos con un parpadeo y un temblor recorrió su delgado cuerpo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcus. El hombre tragó saliva, con dificultad en la garganta. «No lo sé». Marcus parpadeó. «¿No sabes tu nombre?» «Recuerdo. Fragmentos. Una voz de mujer. Una oficina. Pero después de eso, nada. Como una puerta cerrada dentro de mi cabeza». La voz del anciano era fina, frágil. «Tuve un accidente. Me golpeé la cabeza. Después de eso». Señaló vagamente el callejón, la oscuridad, la terrible infinitud de no saber quién eres. Marcus sintió que algo se le revolvía en el pecho. Tenía sus propios problemas. Problemas reales, inmediatos y abrumadores. Pero frente a este hombre, no podía alejarse. Todavía no. «Vas, vamos», dijo Marcus, extendiendo la mano. «No puedes quedarte aquí esta noche». El anciano miró la mano que le ofrecía como si fuera a desaparecer. Luego, lentamente, extendió la mano y la tomó. Su agarre era tan frágil
que Marcus temió que se rompiera si la apretaba demasiado. El apartamento era pequeño, demasiado pequeño para dos, pero estaba cálido. Marcus condujo al hombre adentro, pasando junto a los juguetes de Jaden, esparcidos como artefactos arqueológicos de una infancia que necesitaba más espacio. ¡Jaden!, gritó Marcus. «Ven aquí, amigo». Su hijo salió del dormitorio frotándose los ojos. Llevaba su pijama de dinosaurio y aferraba el T-Rex de peluche que Marcus le había comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años. «¿Qué haces en casa?», preguntó Jaden, quien al ver al extraño se quedó paralizado. Marcus se arrodilló a la altura de su hijo. «Este es. Disculpa. ¿Cómo debería llamarte?». El anciano guardó silencio un momento. «Está volviendo. En pedazos. Quizás». «¿Samuel?». «Sí. Samuel. Él es Samuel», continuó Marcus. «No tiene casa ahora mismo, así que se quedará con nosotros esta noche. ¿Te parece bien?». Jaden estudió al anciano con la claridad indiscreta que solo poseen los niños. Vio más allá de la mugre y la ropa andrajosa, más allá de la confusión en los ojos de Samuel, y solo vio a otra persona con frío y hambre. Asintió solemnemente. «Puedes dormir en mi habitación», anunció Jaden. «Te enseñaré mi colección de dinosaurios». Marcus sintió que se le cerraba la garganta. Durante la siguiente hora, Marcus calentó la sopa que había preparado 2 días antes. Le dio a Samuel ropa seca, ropa vieja que le colgaba, pero que estaba limpia. El anciano se duchó, y al salir, algo había cambiado. Era sutil, pero estaba ahí. Seguía perdido, seguía fragmentado, pero ya no parecía un fantasma. Comieron en silencio. Jaden charló sobre la escuela, sobre su mejor amigo Marcus, sobre el cuadro que había pintado y que estaba colgado en la pared del aula, sobre su deseo de ser paleontólogo. Samuel escuchaba con la intensidad de quien escucha la historia más importante jamás contada. «Eres un buen chico», dijo finalmente Samuel, con voz suave. Jaden sonrió radiante. Esa noche, Marcus le dio a Samuel su cama y se quedó en el sofá. Permaneció despierto en la oscuridad, escuchando la lluvia en las ventanas, pensando en la orden de desalojo, pensando en lo imposible que parecía todo, y pensando en cómo a veces el más mínimo gesto de humanidad era la única respuesta sensata a un mundo demente. Marcus esperaba que Samuel se fuera. Los indigentes no se quedaban. Se dispersaban como hojas en el agua, pero Samuel no se fue. En cambio, por la mañana, Marcus lo encontró lavando platos con gran concentración. Cuando Marcus regresó a casa después de su turno, Samuel había preparado la cena. Sencilla, pero hecha con una extraña precisión que evocaba el recuerdo de una cocina de otros tiempos. «Déjame ayudarte», dijo Samuel en voz baja. «Recuerdo cómo se hacen las cosas». Marcus le encontró trabajo en un supermercado local. La gerente, una mujer cansada llamada Rosa, vio a Samuel con solo una mirada y vio lo que todos veían. Una persona mayor, confundida y posiblemente poco confiable. Pero Marcus lo defendió, y algo en la seguridad de Marcus debió ser contagioso. Samuel trabajaba en los primeros turnos, reponiendo los estantes con meticuloso cuidado. Le temblaban las manos, pero se mantenían firmes. Rosa, que lo notaba todo, se fijó en él. Después de 3 semanas, le dijo a Marcus que Samuel era uno de los empleados más confiables que tenía. Jaden lo adoraba. El chico llegaba de la escuela, y lo primero que hacía era buscar a Samuel. Se sentaban juntos en la alfombra desgastada, y Samuel le contaba historias, relatos medio olvidados de lugares que había visitado, de una mujer llamada Claire, cuyo nombre le venía a la mente a oleadas, de salas de juntas y decisiones que parecían cruciales, pero cuyos detalles permanecían ocultos. Una noche, mientras Marcus estaba acostando a Jaden, su hijo le agarró la mano. «Papá,
Me gusta Samuel. Lo sé, amigo. Yo también. ¿Está triste todo el tiempo? Porque sus ojos se ven tristes, incluso cuando sonríe. Marcus apartó el pelo de la frente de su hijo. ¿Sí? Creo que sí. Pero creo que estar aquí lo hace un poco menos triste. Jaden lo consideró con la seriedad propia de la filosofía infantil. Bien. Todos deberían tener a alguien que los haga sentir menos tristes. Marcus salió de la habitación y se sentó en el sofá en la oscuridad, con el aviso de desalojo todavía en algún lugar de su cabeza, todavía en cuenta regresiva. 3 semanas después de la estancia de Samuel, Marcus estaba en el almacén cuando vibró su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó. ¿Es este Marcus Webb? La voz era femenina, profesional y cautelosa. Sí. ¿Quién es? Me llamo Eleanor Hartwick. Llamo de Hartwick Capital. Busco a un señor mayor que pudo haber sido encontrado cerca de la Quinta Avenida y Marshall. ¿Alguien que pudo haber sufrido un accidente? A Marcus se le encogió el estómago. Yo. Está aquí. Pero. Él. Por favor. No lo dejes ir, dijo la mujer con la voz quebrada. Es mi padre. Lleva 4 meses desaparecido. Lo he estado buscando por todas partes. De repente, el almacén se sintió demasiado pequeño. Marcus salió al aire frío. ¿Cómo se llama? Continuó Eleanor con urgencia. ¿Puedes contarme algo sobre él? Dice llamarse Samuel. Tuvo un accidente. No recuerda nada, salvo fragmentos. Se ha estado quedando con mi familia porque no tenía a dónde ir. Silencio en la línea. Luego. Samuel. Sam. Ay Dios. Ay Dios. Es él de verdad. En menos de 3 horas, Eleanor Hartwick llegó al edificio de apartamentos de Marcus. Era una mujer de unos 50 años, impecablemente vestida, con una mirada penetrante que se movía con rapidez, absorbiéndolo todo. Al ver a Samuel, se tambaleó como si la hubieran golpeado. Papá. Solo una palabra. Pero lo contenía todo. 4 meses de búsqueda, de noches sin dormir, de esperanza que se moría y se negaba a seguir muerta. Samuel se giró hacia su voz y algo cambió en su rostro. Reconocimiento. No completo, no claro, pero presente. Abrió los ojos de par en par. ¿Claire? Susurró. Eleanor frunció el ceño. No, papá. Soy Eleanor, tu hija. Claire era mamá. El recuerdo pareció golpearlo con fuerza. Samuel se dejó caer en el sofá, temblando por completo. Eleanor se sentó a su lado y le tomó la mano. No hablaron. No hacía falta. Los años de pérdida, búsqueda y desesperación los separaban. Después de un largo rato, Eleanor miró a Marcus. Lo encontraste. Estaba en un callejón. Tenía hambre. Lo trajiste a casa. Necesitaba ayuda. Los ojos de Eleanor estaban húmedos. Casi nadie habría pasado de largo. Mi padre es Samuel Hartwick. Es el fundador de Hartwick Capital. Vale. Hizo una pausa, como si la cifra en sí misma fuera obscena. Vale 50 millones de dólares. Y le diste comida y alojamiento, y lo trataste como a un ser humano. El apartamento pareció encogerse. Marcus sintió la mano de Jaden deslizarse en la suya, pequeña, cálida y reconfortante. No lo sabía, dijo Marcus en voz baja. Y no importa. Eleanor asintió lentamente. Lo sé. Por eso importa. Eleanor no se fue esa noche. Se sentó con Samuel durante horas, mientras el recuerdo, como un rompecabezas roto, empezaba a encontrar piezas. El accidente, el pánico de despertar sin saber su propio nombre, el terror de la desaparición. Alrededor de la medianoche, Eleanor salió al pequeño balcón donde estaba Marcus, tratando de procesar la situación. Necesito hablar contigo sobre algo, dijo Eleanor. Marcus se tensó. Mi padre me lo ha contado todo. Sobre ti. Sobre cómo lo trajiste a casa.
Sobre tu hijo, Jaden. Sobre tu sacrificio. Hizo una pausa. Marcus, trabajas en un almacén. Eres brillante. Cualquiera lo nota. Pero estás agotado y al límite de tus fuerzas. He estado buscando a alguien para dirigir la sección de fundación comunitaria de la empresa de mi padre. Alguien con integridad. Alguien que de verdad se preocupe por las personas, no por el dinero. Marcus la miró fijamente. El puesto incluye un salario de 6 cifras. Seguro médico. Planificación de la jubilación. Todo lo necesario. ¿No me conoces?, dijo Marcus. Sé que salvaste la vida de mi padre. Sé que no lo hiciste por una recompensa. Y sé que mi padre tiene un excelente criterio y confía en ti. La voz de Eleanor era firme. Me basta. Marcus pensó en la orden de desalojo. En el almuerzo de Jaden. En todas las pequeñas imposibilidades que conformaban sus días. Me gustaría contratar a mi propio equipo, dijo Marcus lentamente, y que la fundación se centrara en las personas sin hogar. En ayudar a las personas a salir de la calle. Eleanor sonrió. Esperaba que dijeras algo así. La oficina era moderna pero acogedora. Techos altos, abundante luz natural. El tipo de espacio diseñado para quienes realmente hacen un trabajo importante. Marcus estaba sentado en un escritorio de madera reciclada y observaba la renovación del contrato de su último programa. Habían ayudado a 237 personas a conseguir una vivienda permanente. La cifra seguía pareciendo imposible. Su teléfono vibró. Un mensaje de Eleanor. Papá quiere verte. ¿Estudio a las 3 p.m.? Samuel había recuperado la mayor parte de su memoria. Los médicos dijeron que su cerebro tenía una capacidad de curación extraordinaria. Pasaba la mayor parte de los días en la sede de la fundación, asesorando a profesionales más jóvenes, pero su verdadera alegría residía en el voluntariado. Servía comidas en albergues. Se sentaba con personas perdidas y las escuchaba. Cuando Marcus entró en el estudio de Hartwick Manor, Samuel lo esperaba. El anciano se sentía más fuerte ahora, más lúcido, pero sus ojos aún conservaban esa cualidad de haber visto en la oscuridad. Marcus, siéntate, dijo Samuel, señalando la silla de cuero frente a él. Marcus se sentó. Samuel abrió un expediente y lo deslizó por el escritorio. Quería que vieras esto antes que nadie. Marcus lo abrió. Era un fideicomiso. Uno sustancial. Por Hayden, dijo Samuel en voz baja. Por su educación. Por su futuro. No tengo nietos. ¿Y tú? Ahora eres como un hijo para mí. La voz de Samuel se quebró un poco. Cuando Eleanor me encontró, ya estaba muerto. Me trajiste de vuelta. Déjame hacer esto. Marcus no podía hablar. Eleanor también me contó algo, continuó Samuel. Sobre ti y ella. Sobre cómo han estado pasando tiempo juntos, fuera del trabajo. El calor subió por el cuello de Marcus. Samuel sonrió. Una sonrisa sincera, de esas que aún le sorprendían. Bien. Necesita a alguien como tú. Alguien auténtico. Alguien que vea a las personas, no títulos. Y ella es justo la mujer que te mereces. 6 meses después, en una azotea con vistas a la ciudad al atardecer, Marcus le propuso matrimonio a Eleanor. Avanzaron con lentitud, con cuidado, ambos conscientes de que estaban construyendo algo preciado y frágil. Pero Eleanor se había integrado en la vida de Jaden con una gracia que se sentía natural, sin forzarla, simplemente estando presente, siendo amable, siendo auténtica. Ella dijo que sí. Pero el momento real, el momento que Marcus recordaría por siempre, llegó 2 semanas antes de la boda. Estaba en la fundación, revisando solicitudes para su programa de vivienda, cuando Samuel apareció en la puerta. El anciano parecía diferente, no mayor, pero sí más ligero, como si se hubiera deshecho de un peso que llevaba encima. Lo recordaba todo, dijo Samuel. Todo. El accidente, los años anteriores. Tú.
Marcus se puso de pie. Y perdí mucho tiempo persiguiendo cosas sin importancia. Samuel se acercó y le puso una mano en el hombro a Marcus. Esa noche en el callejón, cuando me diste pan, podrías haber seguido caminando. La mayoría de la gente lo hace. Pero te detuviste, me viste. Y me trataste como si valiera algo. Los ojos de Samuel estaban húmedos. No tienes idea de lo excepcional que es eso. Qué valioso. En todos mis años, creando empresas y ganando dinero, nunca me sentí tan valorado como sentado en tu sofá destartalado, comiendo la sopa que tu hijo te había visto preparar, sabiendo que a alguien le importaba si yo vivía o moría. Marcus no podía hablar. Así que quiero que sepas, continuó Samuel, que todo lo que Eleanor hace por ti, todo lo que yo hago por ti, no es caridad, no es obligación, es gratitud por recordarme que la bondad no es debilidad, es lo más fuerte que una persona puede hacer. El apartamento ya era demasiado pequeño. Se habían mudado a una casa, nada tan grandiosa como Hartwick Manor, pero algo cálido, acogedor y lleno de alegría. Jaden tenía su propia habitación, con estanterías llenas de libros de paleontología. Eleanor había convertido una habitación en una oficina donde dirigía la fundación comunitaria a distancia. Y Samuel, que pasaba la mayoría de los días allí como voluntario, tenía su propio espacio cómodo. Los domingos por la mañana, todos se sentaban a desayunar. Marcus, Eleanor, Jaden y Samuel. Eleanor hacía panqueques que se quemaban un poco por los bordes. Jaden contaba chistes que no terminaban de convencer. Samuel leía el periódico y comentaba artículos con el ingenio mordaz que había empezado a regresar a medida que sus recuerdos se consolidaban. Marcus los observaba a todos y sentía que algo que había olvidado era posible. La paz. Papá, cuéntame la historia otra vez, suplicó Jaden con la boca llena de panqueque, sobre cuando encontraste a Samuel en el callejón. Jaden, amigo, te he contado esa historia cientos de veces. Cuéntalo otra vez. Es mi favorito. Eleanor apretó la mano de Marcus debajo de la mesa. Así lo contó Marcus. Cómo tenía frío, estaba cansado, luchaba. Apenas tenía lo suficiente para alimentar a su propio hijo. Cómo vio a un hombre abandonado y olvidado por el mundo. Cómo, en lugar de pasar de largo, se detuvo. Le ofreció pan que apenas podía permitirse. Y en ese pequeño acto de humanidad, en esa negativa a aceptar que algunas vidas importaban menos que otras, todo había cambiado. No porque te esperara una recompensa mágica, sino porque a veces, cuando eliges la amabilidad en el momento más oscuro, el universo conspira para mostrarte que la amabilidad importa, que tú importas, que el gesto más pequeño puede tener un impacto inimaginable. Samuel escuchó la historia como siempre, como si la oyera por primera vez, como si aún lo conmoviera. Y cuando Marcus terminó, el anciano miró a su nieto. «Recuerda esto, Jaden», dijo Samuel. Tu padre es el hombre más rico que conozco. No por dinero, sino porque eligió verme cuando todos los demás habían dejado de mirarme. Esa clase de riqueza, la riqueza de un corazón generoso, es la única que realmente perdura. Jaden asintió solemnemente, como un niño de 7 años procesando una sabiduría que iba más allá de su edad. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas. El café se estaba enfriando. Eleanor se reía de algo que Jaden había dicho. Samuel sonreía, una sonrisa de verdad, la clase de sonrisa que nace de un hombre que ha estado perdido y encontrado, que ha recordado su nombre, pero también ha aprendido que su valor nunca estuvo ligado a su patrimonio, y Marcus, quien una vez sostuvo un aviso de desalojo en sus manos temblorosas, quien una vez creyó que la amabilidad era un lujo que no podía permitirse, comprendió finalmente que él había sido el salvado. No solo una vez, sino todos los días, todas las mañanas, cada momento que podía sentarse a la mesa
con estas personas que se habían convertido en su familia. Un hombre sin hogar nunca estuvo realmente sin hogar, una vez que tuvo un corazón dispuesto a acogerlo, y un padre soltero nunca estuvo realmente solo una vez que eligió ver la humanidad en un extraño. Todo lo demás, la casa, el trabajo, la seguridad, el amor de Eleanor, era simplemente lo que sucedía cuando hacías lo correcto. No porque te recompensaría, sino porque era la única respuesta humana al sufrimiento humano. Y fue la historia de la que nadie habla, no el cuento de hadas del final, sino el momento en la oscuridad y el frío, cuando decides que la vida de otra persona importa más que tu propia comodidad. El momento en que te conviertes en el héroe de tu propia historia. Esta era la historia de Marcus Webb, y apenas comenzaba,